Oye, quería mencionar algo que dijeron los jóvenes. Este proceso de inspiración a prédica, ¿verdad? A acción, ¿verdad? Porque va básicamente de eso es decir, acción, ¿verdad? O nuestra mente. Pasa también en la biología, donde la misma información toma los mismos pasos. Dios, cuando creó los organismos, puso una información, ¿verdad? Básicamente la palabra de Dios dentro del organismo. Y eso se encuentra en el núcleo de todas las células. Entonces esas células se copian, ¿verdad? A través de una generación a otra. Hay una copia que se llama replication, ¿verdad? Donde se va copiando. Ahí van entrando mutaciones, van entrando unos pequeños errores. Pero dentro de la célula también, esto está en el ADN. Entonces eso se traduce, hay un proceso de traducción donde eso se traduce a otra molécula que es el ARN. Y entonces esa molécula, entonces hay lo que se llama síntesis de proteína, esto se llama traducción. Y viene de proteína y producto de medicación y empieza con las mismas letras también. Así que también aquí hay otro proceso donde va de ARN a proteína. Y esas proteínas entonces actúan en la célula. Así que prácticamente el mismo proceso, ¿verdad? Que vemos en la Biblia, lo vemos también en la información que Dios puso en el libro de la célula. En el ADN. En el ADN. ¿Verdad? Ese programa que está dentro de la célula es parte de la palabra de Dios, parte de la revelación de Dios. Ok, así que ahora vamos a hablar acerca de un tema un poco distinto que se llama la autoridad. La autoridad de la Biblia. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué significa autoridad? ¿Qué es una autoridad? ¿Qué quiere decir autoridad? ¿Está cayendo agua? Afuera. Ah, estaba lloviendo, ok. ¿Qué es autoridad? ¿Alguna idea? Vamos a poner a pensar. Como la autoridad es el poder, fuerza, posición, porque aquí hay Está por encima de como es decir, la autoridad de energía eléctrica. Él hace lo que quiera, te puede esa es la autoridad, ¿no? La autoridad como adulto, el te ¿Lo pagas o te lo contratas? Exacto. Sí, esa es la autoridad. Aquí en la letra dice el poder de determinar, adjudicar, ordenar y dirigir. Ese mismo es la Ok, autoridad. muy bien. Esa es una definición. La definición que yo tengo es aquello sobre el cual basamos nuestra fe y por lo tanto nuestras decisiones que resultan en nuestras acciones. Cuando vamos a hacer una decisión o vamos a actuar, lo basamos creyendo ciertas cosas y eso está influenciado por autoridades, ¿verdad? Si mi decisión es que no vamos a apagar la luz, entonces ahí me atengo a esas consecuencias. Yo la pago porque sé que, ¿verdad? Que lo que está diciendo el hermano aquí es cierto y va a pasar. Así que tenemos ejemplos de autoridad. Por ejemplo, ¿cuál es la autoridad de un infante? Padre. ¿Qué controla? Uno piensa que son los padres. Él llora y uno le da lo que quiera. La necesidad biológica. Exactamente, los sentimientos. Si está frío, caliente, con hambre, o tiene sed, o está mojado, inmediatamente se pone a llorar, ¿verdad? Y él es la autoridad de sus padres, Lo que habló la otra que vez. enseguida vienen, ¿verdad? Eso yo lo descubrí cuando me hice padre, que por lo menos eran como 7 cosas, la lista de 7 cosas, ¿verdad? Ok, si no tienes todo el pelo mojado, vamos a esta. Exacto. O tienen hambre, o tienen sed, o quizás quieren que uno lo coja, y que ahí siempre una de esas funcionaba, ¿verdad? Con los años y la experiencia, un niño aprende que hay leyes, reglas, consecuencias y consejos. Así que vamos a ver esas cosas. Leyes, reglas, consecuencias y consejos. Así que vamos a ver cómo eso se refleja en la autoridad. Leyes, reglas, consecuencias y consejos. Y muchas veces las confundimos, por eso es importante. ¿Qué es una ley? Algo inmutable. Algo inmutable. ¿De qué? El oro es inmutable. El oro es inmutable. Una verdad inmutable, algo que rige el... Es algo inmutable, pero es algo específico inmutable. Y es
una secuencia de causa y efecto que siempre ocurre. Así que ese algo es, no sé si esto lo explico bien, secuencia de causa y efecto. Por ejemplo, si yo tengo que caer esto, va la ley de la gravedad, la ley de la gravedad. Si yo toco una estufa caliente, no se quema. ¿Cuál es la diferencia entre una regla y una ley? Mi sobrinito una vez descubrió la diferencia entre una regla y una ley. Ella pudo romper la regla, ya rompió la ley. Mi hermano le había dicho a mi sobrina que nunca tocara el outlet de la luz, ¿verdad? Y ellos tienen todas las tenían cubiertas menos los que estaban enchufados. Pues una vez se puso a jugar con donde estaba enchufado el árbol de Navidad, le metió un y eso básicamente explotó, tumbó todas las luces de la casa, la tiró, ella quedó en el medio del cuarto, ¿verdad? Y estaba completamente azorada, estaba tan asustada que no podía ni llorar. Todo se oscureció. Sí. Así que se dio cuenta que ya puede romper las reglas, pero la ley de la electricidad. Sí. No es que el 110 te deja pegado ahí, que no te escupe. Porque si fuera más fuerte. Gracias a Dios parece que tumbó. Exacto. Sí. Parece que tumbó. Y por lo menos era 110 o 220 que decía que voy a hacer. Esas leyes, ¿verdad? Incluyen también las leyes morales. Y el romper las leyes morales tiene consecuencias igual que las de la física, igual de reales que las leyes de la física. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál es la cosa número uno que determina el éxito de un niño? El éxito. La cosa del número uno. Lo que determina, por ejemplo, cuánto dinero va a hacer un niño, o cuán saludable va a ser, o cuánto tiempo va a vivir, o todas las medidas que uno pueda hacer, donde hay una cosa que es mejor que otra, por ejemplo, más dinero, más educación, vida más larga, más felicidad, todo eso. Pues la cosa número uno, el determinante principal, más importante en producir ese resultado. Bueno, Es muy interesante, esto sale en Time Magazine. lo más importante Puedo pensar en muchas para cosas, un pero niño. es que Bueno, a Vamos a nosotros- pensar en alguna de esas cosas. ¿Qué ustedes pensarían que podría ser un determinante de todas esas cosas? Usted tiene dos horas pues, pequeñas. aprender de la disciplina, ¿sabe? Lo que es yo lo resumiría en disciplina. Nosotros, porque nosotros teníamos Estructura, mucha disciplina en disciplina, muchas por ese cosas y desde punto. que implantamos la palabra de Dios en nuestras vidas, ahí ha habido. Sí, pero es que dentro de la palabra de Dios Bueno, también sí, hay está la disciplina. disciplina. O sea, hemos hecho la disciplina ahora, pero basada bíblica. Sí. ¿Qué otras cosas podríamos poner ahí? Estructura. Cosas que la gente pensaría sería, por ejemplo, el nivel educativo de sus padres, También. el dinero que tiene la familia. Pero usted sabe cuál es el número uno. El número uno es que se críen con un padre y una madre. Wow, eso es cierto. La otra vez yo estaba viendo. Eso es el determinante número Sí, uno. él dice, me fue ese punto. Así que, si uno quiere que sus hijos sean exitosos, por lo menos los padres deben quedarse casados hasta que se gradúen. Después se divorcia. No, se divorcia. Criarse con padres mientras estuvieran en la casa, que sus padres estuvieran. Y la otra vez yo estaba viendo que la niña aprende de papá y el nena aprende de mamá y bueno, estaba viendo de Miguel Núñez. Pues, es un todo, pero muchas de las cosas que aprenden es viceversa. ¿Sí? Sí, puede ser. Así que, ¿verdad? Estas leyes morales tienen consecuencias igual de reales, igual de medibles, ¿verdad? Que las leyes que tienen la naturaleza. Así que, entonces, vamos a... aquí tenemos las leyes. Vamos a ver ahora consecuencias
Pasó regla. Lo quiso Reglas. publicar a propósito. Se lo va a cambiar el orden. Ok. Ah, Reglas y consejos. Y yo tengo una pregunta, Ajá. quizás es algo, ¿verdad? Pero es que no tengo claro, porque es que cuando hablan como tal de las leyes morales, ¿a qué yo me puedo referir una idea como que más concreta? Un ejemplo. Porque es que he tenido controversia con esto referente a, ¿verdad?, amistades que son adventistas. Y saben que eso es una ley ya moral de Dios, pero esto es otra ley, no me acuerdo el otro nombre que usan. Bueno, lo que pasa es que las leyes, o sea, ¿usted sabe cómo distinguimos la ley moral? O sea, un ejemplo de la diferencia. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Samuel le dijo a Saúl, mejor es obedecer que sacrificio. Ahora, el sacrificio era una obediencia. Ok. Sí. Un mandato de no obediencia, ¿no? Ajá. Pero básicamente la La obediencia, moral o es sea, la obediencia. ajá, y, o sea, que hay unas leyes en el Antiguo Testamento que son simbólicas o ceremoniales, y también en el Nuevo Testamento, que son simbólicas o ceremoniales. Pero el propósito de esas leyes simbólicas y ceremoniales es que enseñarnos de la salvación, pero entonces hay unas leyes que si las rompemos, estamos pecando. sí. ¿Ven? Por ejemplo, Jesucristo, como era perfecto, nunca hizo un sacrificio. ¿Ven? Los sacrificios eran solamente porque la gente era pecadora. Pero básicamente los 10 mandamientos resumen la ley moral del Antiguo Testamento. Y es interesante que son, vamos a ver un poquito, pero en el Éxodo están las 10 plagas, los 10 mandamientos y los 10 muebles en el tabernáculo. Y eso representa 10 conceptos asociados con la ley. La ley moral, la ley ceremonial y lo que llaman la ley penal, donde hay una pena asociada con esa ley. Así que consecuencias. Las consecuencias es lo que ocurre cuando uno obedece o desobedeces leyes y reglas. Es el efecto, la consecuencia es el efecto a través del tiempo. Ahora, muchas veces si uno rompe una ley, hay un beneficio inmediato, pero al tiempo ocurre una mayor consecuencia negativa. Lo opuesto también es cierto. Actuar tomando en cuenta la ley de Dios tiene muchas veces un costo inicial, pero un beneficio mayor después. Y eso lo vemos en muchas otras cosas. Por ejemplo, alguien vino hoy y dijo, estaba diciendo, yo me pegué en la lotería hace 5 años, entonces fui con mi esposa, tenía una cita en un oftalmólogo. A ver, soy oftalmólogo, entonces está hablando de otro oftalmólogo. Tuve una cita en el oftalmólogo, yo me había ganado 250 pesos y ese oftalmólogo cobraba 250 pesos. Yo tuve que pagar la cita de mi esposa y el que se pegó en la lotería fue el oftalmólogo. Y yo le dije a mi empleado, ¿hubiera estudiado oftalmología? Pero él decidió no perder sus 20 y sus 30, ¿verdad? Y hacer otra cosa y no se hizo oftalmólogo. O sea, y todos los jóvenes que están estudiando, ¿verdad? Y están sacrificando su juventud, lo hacen porque quieren una edad media o una vejez más placentera. O sea, tienen esa, ¿verdad? Eso tiene un costo inicial, pero un beneficio mayor después. Sí. Si uno no ahorra para el futuro, pues entonces uno quizás tiene un beneficio inmediato, pero entonces las consecuencias más tarde van a ser negativas. Luego las leyes naturales. Hacer un techo que resista un huracán o un terremoto cuesta más, pero con el tiempo, ¿verdad? Esto yo lo escribí hace muchos años.
No fue de Sí. María. No, antes de hacer un techo que resista un huracán cuesta más, Sí. pero con el tiempo, cuando venga el huracán, va a haber un ahorro en dinero y vidas. Sí, sustancia. Eso yo lo escribí hace como 10 años. Eso pensando en Andros o otro, ¿cómo se llama el otro? Hugo era aquí. ¿No? Y por ejemplo, Eso fue para. el temblor que hubo en Haití. Claro, Sí. que mató mucha gente. Varios años después hubo un temblor igual en Chile. Sí. En Chile no pasó nada. Exacto. Sí, Porque ahí las sí estructuras estaban diseñadas, eran más costosas, pero estaban diseñadas para resistir, ¿verdad? Un temblor de cierta cantidad. Ok, así que esas son las consecuencias. Ahora, ¿qué es una regla? ¿Cuál es la diferencia entre una regla y una ley? Cambia. Interpretación. Ok, pueden cambiar. No son inmutables, o sea, son mutables. ¿Y por qué son mutables? Porque son normas de comportamiento que seres humanos imponen sobre otros seres humanos, ostensiblemente, ¿verdad? O con el propósito positivo de evitar las consecuencias negativas de las leyes, ¿verdad? Se supone que eso sean las reglas. Y muchas de las leyes humanas son reglas, no son leyes. Sí. ¿Ven? ¿Por qué se hacen distintas leyes? Porque el gobierno impone leyes, ¿verdad? Porque ellos están tratando, son reglas que el propósito es evitar las consecuencias negativas de las leyes. Son adaptaciones de nuestras necesidades a las leyes establecidas por Dios. Por ejemplo, uno dice a los niños, le ponen muchas reglas, ¿verdad? No comer dulce antes de la comida, después no van a comer, y el azúcar nada más no es suficiente para una dieta buena. Los niños tienen que acostarse a las 8, no deben tocar la hornilla caliente y meter objetos en un enchufe, ¿verdad? Yo pensé, profesor, que la ley, si me pasa una luz roja, me da 27, pero si es una regla, me la paso y no me la cuento. No es No, cierto. la ley es que si tú rompes las reglas, hay un % de chance de que venga otro carro en otra dirección y que muera. Claro. ¿Ves? Así que la ley es que si tú miras todos los accidentes que ocurrieron en las luces, ¿qué % de esos accidentes ocurrieron porque alguien se comió una luz roja? Es cierto. Entonces la ley es que si te comes una luz roja, tienes un 10% de chance de terminar muerto. Claro. Esa es la ley. Claro. La regla es no hagas eso. No lo vale. Cuando la palabra dice que la fe es una ley, la ley de la fe o la ley del pecado, No, la ley de la fe, ahí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, distintas cosas tienen distintos comportamientos. Por ejemplo, uno tiene la electricidad, tiene sus reglas, Sus reglas. no sus reglas, sus leyes de comportamiento. El viento, el aire, que es un líquido, ¿verdad? Un fluido, pues hay leyes de los fluidos. ¿Ves? Que se llama la aerodinámica, Sí, o bueno. lo que sea, ¿verdad? La calor también hace todo lo mismo. Sí. Porque en el Antiguo Testamento uno tenía ciertos principios, ¿verdad? Uno tenía la presencia de Dios dentro del tabernáculo. Entonces se hacían unas leyes que básicamente regaban esa, como podemos decir, esa presencia a través del pueblo de Israel. Y había una manera de experimentar la presencia de Dios que estaba en el tabernáculo. Pero no tenemos ahora otra cosa, otra presencia de Dios, que es la presencia de Dios que está dentro de nosotros. Pues eso tiene otras leyes asociadas con esa presencia. Entonces la ley de la fe es la ley asociada con el hecho de que cuando tenemos fe somos salvos y tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y como eso es algo que no tenía en el Antiguo Testamento, pues el Nuevo Testamento brega con esa nueva realidad. O sea, en el Nuevo Testamento no había esa. En el Nuevo Testamento lo que había era la presencia de Dios en el templo, la presencia de Shekinah. Entonces, pues, una presencia real, pero ¿cómo Sí. podía acercarse a esa presencia? Pues estaban los sacrificios y todo eso. Sí, claro, a través de los Pero sacrificios. como ahora tenemos a Dios, el Espíritu Santo en nosotros, pues la cosa cambia. Sí. ¿Ves? Porque cambió la forma de que Dios está presente. Wow, eso es increíble. Así que casi siempre, o sea, estas reglas se imponen con la amenaza de crear una consecuencia negativa si el sujeto no obedece, o sea, que se llama un castigo, es algo artificial. Es una consecuencia, pero una consecuencia
Acá siempre el castigo es menor que la consecuencia nefasta de acatar la ley del cual la regla nos quiere proteger. Darle una nalgada a un niño que está jugando con fósforo puede salvar su vida y evitar daños severos. Eso lo hizo mi mamá, aunque me mintió. Porque mi papá había conseguido un barril lleno de películas que usaban porque él era meteorólogo. Y los aviones, ¿verdad? Los radares, yo copiaba unos radares en unas películas. Y entonces había conseguido un montón, porque él estaba en los cazahuracanes un verano en Puerto Rico, se lo llevó a analizarlo. Entonces me regaló todas esas películas. Yo tenía un bar y yo le dije a mis amigos, ustedes saben que si uno quema película, la llama es azul. Así que nosotros íbamos a coger ese balde de película y nos íbamos a esconder debajo de las escaleras del apartamento y la íbamos a prender en fuego. Entonces yo recuerdo que siempre se me olvidaba buscar los fósforos porque yo siempre me dormía. Y una noche me levanté por la mañana, antes que mi padre se levantara, y yo fui y busqué los fósforos, entonces los escondí debajo de la mesa. Ahora la casualidad es que mi mamá ese día quería barrer toda la casa. Gracias al Señor. Y yo me tiré debajo de la cama y cogí los fósforos. Y yo digo, ¿qué tú tienes en tu mano? Yo no, nada. Y dice, no, enséñame. Y dice, no, porque si te lo enseño me va a dar fuego. No te voy a dar. Y entonces ella me dijo, no te voy a dar. Y se lo enseñé, que eran unos fósforos, y ella dijo, me dio una paliza, y dijo, ¿cómo que no te voy a dar fuego? Claro que te voy a dar fuego. Hubiera sido peor que la hubiera quemado la película. Porque está hecho de microcelulosa, que es algo primo hermano de la dinamita. Sí. Y del TNT, o sea que eso es Y era un inflamable. que le pensaba. Era como un balde, pero era debajo de las escaleras, que tampoco la ventilación iba a ser muy Exacto. buena. Gracias a Dios que los edificios eran de cemento, ¿verdad? Porque si eran de madera, hubiéramos sido exitosos. Pero ese castigo, que me recuerdo mucho, pues fue en salvó la vida. Mejor recibir eso que... No, fue cosa de tiempo. Si leen el libro, él le llama a eso lo que son, ¿verdad? Ese tipo de autoridad, que la autoridad de establecer reglas, dice autoridad imperial, al derecho de poder establecer reglas. Entonces, ahora vamos a los consejos. ¿Qué autoridad tiene un consejo? Porque, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Todos estamos sujetos a esto. Están las reglas del gobierno, pero mucho de lo que hacemos se basa, ¿verdad? Tenemos libre albedrío, entonces se basa, cuando hablamos de autoridad, la autoridad de la Biblia no es este tipo de autoridad, es este tipo de autoridad. Así que consejos son principios y reglas que personas han descubierto que funcionan, las reglas autoimpuestas, que personas han descubierto que funcionan para evitar las consecuencias negativas de las reglas, de las leyes y de las reglas externamente impuestas. La diferencia entre una regla y un consejo es que la regla tiene su propio castigo, mientras que la amenaza asociada con un consejo es que si lo ignoras vas a sufrir las consecuencias de la ley real, de causa y efecto. Cuando alguien da consejo correcto, tiene un tipo de autoridad que el libro llama autoridad veraz. Este consejo es bueno porque nos habla acerca de estas leyes y también, ¿verdad?, de las reglas. Y nos dice cómo ser exitoso a la luz de estas cosas, ¿verdad?, de estas consecuencias. Bueno, por ejemplo, si uno quiere saber ahorrar dinero de una forma legal en su planilla, pues uno va a alguien que ha estudiado eso y que nos puede dar buenos consejos de cómo hacer una cosa, ¿verdad? Si lo ponen bajo, compramos un carro, lo pusimos bajo la corporación, pues uno ahorra dinero, es lo mismo, esto es completamente legal, pero esa diferencia pues le ahorra a uno un poquito de dinero, sí, porque la gente que hace las reglas le ponen grupos. Ellos no se someten a esas reglas. La cuestión es que ese consejo sea consejo, ¿verdad? Es real. Valores bíblicos y bueno. Exacto, pero que hay, Sí. hay formas, ¿cómo se llama? Hay formas legales
Porque recuerden, estas reglas, porque la otra cosa es que las reglas, ¿verdad? Ostensiblemente es para protegernos de las consecuencias de las leyes, Las leyes. Sí, sí, sí. pero a veces es para proteger a ciertas personas de las consecuencias de ser justos. Sí. Así que nosotros no queremos darle dinero, más dinero al Exacto. gobierno Ujú. para que nos coja los chavos y enseñe todas las cosas que enseñan en la escuela Porque ahora pública. mismo la escuela pública y todo está usando Exacto. nuestro dinero para Pues uno puede legalmente ahorrar el dinero y no dárselo al, ¿verdad? Ahí, uno puede usarlo, Claro. ¿verdad? Pues, uno puede. Perdón, pastor. Cuando alguien da un buen consejo, se llama autoridad. ¿Qué era? Verás. Gracias. Si aceptamos que existen leyes, reglas, consecuencias y consejos, entonces de ahí podemos derivar el concepto de autoridad. La ley se basa en la idea de que hay una relación inmutable entre ciertas causas y efectos. Inmutable quiere decir que esta relación siempre existe y sin excepción. Tenemos el ejemplo de la teoría de la gravedad. Si uno no toma en cuenta esta fuerza al diseñar un edificio, se va a derrumbar. Dado que esto es el caso, un consejo se considera autoritativo si funciona de una manera que se describe. Si hay una alta probabilidad de que haya consecuencias negativas si se desobedece un consejo o si casi siempre hay recompensa cuando se obedece, entonces es autoritativo. Por ejemplo, el consejo de que una persona, alguna vez que dimos, ¿verdad? De no pasar la luz roja o de no ir a altas velocidades, porque si se viola produce consecuencias negativas. Solo toma uno o dos accidentes para aprender que ese consejo es autoritativo, ¿verdad? Yo también tuve como 2 accidentes. Descubrí que Sí, me doy cuenta que tiene mucho más control a velocidades bajas que a velocidades altas. Y aprendiste por los cantazos, por experiencia negativa. Él dice, cuando el gobierno codifica estos consejos en una forma de un código de construcción, establece penalidades por no seguir el código, los consejos se convierten en reglas. Las reglas tienen 2 fuentes de autoridad. Una es el gobierno que impone la penalidad por desobedecer el código, se llama autoridad imperial. Sin embargo, la autoridad mayor es cuán bien el código balancea las demandas de las leyes de la física y las leyes económicas. Si el código es un poco exigente, puede ser que es poco exigente. Puede ser que los edificios no resistan un huracán o un terremoto. Si el código es muy estricto, el costo de construcción sube y afecta el desarrollo económico de la región. El código que balancea en una forma óptima las necesidades de la sociedad será autoritativo porque cumple con su meta. Esto es lo que llaman autoridad veraz. A veces hay leyes que nosotros no conocemos. Y en este caso, entonces, la reputación de las instituciones que entrenan, examinan o regulan, ¿verdad? Los ingenieros, los médicos sirven como una autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo voy y estoy tratando de invertir en mi futuro, me dicen, bueno, si inviertes en seguro de vida, es una buena inversión. Yo no sé nada de eso. Yo no sé si es una buena inversión o no es una buena inversión. Tengo que confiar, ¿verdad?, en la persona que me está diciendo eso y chequeo, ¿verdad?, sus grados y su reputación y cuánta gente ha invertido con él, pero de verdad lo que me está hablando, yo no sé nada. Igual que cuando viene un paciente a mí, yo le hablo y le explico, ¿verdad? Y a veces notan que yo le hablo y le explico más que otros médicos que le hablan y le explican, ¿verdad? O que no le hablan y le explican. Pero ellos tienen que confiar en que yo sé lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Cuando yo voy ingeniero, a veces yo tengo un amigo que es dentista, yo de dentistería no sé nada, pero él asume que porque soy médico entiendo todo lo que él me dice. ¿Verdad? Me da unas explicaciones y yo digo... Tremendo, wow. No tengo la menor idea de lo que me está hablando. Entonces tengo que confiar, ¿verdad?, que él sabe de lo que está hablando, porque a veces uno le cuentan cosas que uno dice, no sé, pero bueno, uno lo dice, así que... eso es cierto. Y entonces uno tiene que, ¿verdad?, uno tiene que confiar no solamente en esa persona, sino en la gente que los entrenaron, ¿verdad?, en esos libros de texto, y eso viene a ser una autoridad. De la misma manera que existen leyes naturales, existen también leyes espirituales. La ley espiritual más fundamental es la ley de las consecuencias del pecado. Y aquí tenemos algunos versículos, ¿verdad?
Dios le dijo a Adán, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y después Pablo dijo, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Estas leyes son aseveraciones de verdad. La Biblia también está llena de consejos basados en estas leyes, ¿verdad? Es interesante que Jesucristo usa la imagen de una construcción para describir la autoridad de sus palabras. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron, etcétera, etcétera. El que no lo hizo es como el que edificó sobre la arena. No siguió las reglas de construcción, otro no siguió las reglas de construcción. Y si estamos buscando edificar nuestra vida, el código de construcción establecido por Jesucristo es el que nos permitirá construir una vida sólida que durará. Los que lo oyen debían se dan cuenta de esta autoridad, ¿no? Que dice, cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Era una autoridad que venía porque estaba en lo correcto. Nosotros no podemos ir directamente a la voz de Jesús. Dios, siendo la autoridad suprema, ha depositado esta autoridad veraz en un libro que es la Biblia. Entonces, la próxima vez quiero continuar esto y para que más o menos, ¿verdad?, tengan una idea de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de algunas cosas. Primero, vamos a hablar de la diferencia entre dos estilos de autoridad religiosa. Vamos a hablar de la teocracia versus la teonomía. ¿Saben cuál es la diferencia? Teocracia, ¿no? Que una teocracia y que es una teonomía. Si quieren, búsquenla para que... Pero estas cosas no están en el libro. Vamos a hablar de fuentes de autoridad. Porque la pregunta es, ¿de dónde viene la autoridad de la Biblia? ¿Cómo sabemos que la Biblia tiene esa autoridad? Porque hay otros libros que reclaman esa misma autoridad, ¿verdad? El Corán, el libro de Mormones, el Corán que no escribió. Vamos, ¿verdad? El libro de Mormones lo escribió Joseph Smith y el conflicto de los siglos. Elena White. Elena White, ¿verdad? Todos hacen ese mismo reclamo. ¿Cómo entonces sabemos que la Biblia tiene esa autoridad, pero estos textos no? Así que hay fuente de autoridad. El libro habla de la iglesia, la razón y el Espíritu Santo. ¿Han leído esta parte? ¿Saben qué dice el libro? La iglesia se refiere a la iglesia católica y la tradición. La razón fue Fuller y el Espíritu Santo es lo que establece o presenta Calvino. Ajá. Entonces la cosa es que él dice, esto no cuenta, esto es lo único que cuenta, pero yo difiero un poco. Yo creo que si se hace en el contexto correcto, esto cuenta y vamos a ver por qué. Porque la Biblia dice que cuenta. Y obviamente el Espíritu Santo también cuenta, vamos a ver por qué. Porque esto es tan limitado. Vamos a ver la limitación, pero no podemos... Tienen valor, tienen cierto valor. Tienen cierto valor y un valor bastante importante. Porque, por ejemplo, ¿dónde sacamos el canon del Nuevo Testamento? O sea, ¿cómo sabemos que esos son los libros que están en el Nuevo Testamento? Eso lo determinó la iglesia. La iglesia. Podemos usar la razón y también podemos usar el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo todo eso se combina. Y entonces vamos a hablar de lo que es entendimiento, fuente de resistencia a la verdad de la Biblia, y entonces la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo. Así que vamos a ver esto y esto
y entonces después vamos a elaborar un poquito más sobre eso, porque esto es importante. ¿Eso te encuentra en este libro? Sí, en parte se encuentra en ese libro. ¿En qué, por lo menos en la página 3? Es la sección que se llama Autoridad de la Biblia. Es el capítulo, creo que el 10, pero no estoy seguro. 13. Es después que va de la... Es 13. Es 13. Es la que va después de tenemos la inspiración de la Biblia, la inerrancia y después va la autoridad. Es el próximo capítulo. ¿Algunas preguntas, comentarios, críticas, quejas? Fecha del examen. Vamos a... Déjame mirar el libro un segundito. Sí,